Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero hablar de un tema bastante denso, del que ya tenía tiempo queriendo hablar, pero no lo había hecho porque quería primero razonar algunas cosas, porque estaba dejando, digamos, que se asentaran las ideas en mi cabeza, y porque incluso señalar exactamente de qué es lo que quería hablar era un poco complicado. Pero voy a comenzar diciendo que de un tiempo para acá he empezado a ver en diferentes lugares algunas cuestiones, algunas ideas, algunos señalamientos sobre el hecho de que hay un problema con la educación musical, con la teoría musical. En algunos lugares he visto un movimiento que hay ahora de señalar que la teoría musical en cierta medida puede ser colonialista, ya explicaré más adelante de qué se trata esto, y también de que la teoría musical puede llegar incluso a ser racista y puede excluir a muchas culturas. Todo esto ha conllevado también a que se hable de que es necesario hacer una revisión de cómo se enseña en las escuelas superiores de música, en los conservatorios, de qué es lo que se enseña en específico. Y entonces hoy voy a tratar de sumergirme en los argumentos específicos que se utilizan para tratar de exponer estas ideas, y voy a tratar de darles algunas de mis opiniones y conclusiones sobre todo esto. La teoría musical es racista. Ese era el título de uno de los últimos videos de uno de mis youtubers musicales favoritos, Adam Neely. Y digo era el título porque después de haber subido su video y después de un par de días, me parece, cambió el título de La teoría musical es racista a Teoría musical y supremacía blanca. Y en este video Adam lo que hace es una exposición de casi 40 minutos tratando de abordar el hecho de que la teoría musical que se enseña en muchas de las escuelas formales de música, ya saben, conservatorios, facultades, todo eso, es teoría que solo sirve para explicar cierto tipo muy específico de música, y sin embargo utilizamos justamente la teoría musical para referirnos a este grupo de conocimientos. Part 2 minor. You know there's other music theory, right? Esta teoría musical es la que nos enseñan en cierta medida para entender y analizar la música de los grandes compositores, gente como Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, todos ellos. Y bueno, el problema aquí, como tal vez ya lo habrán notado, es que justamente esta teoría sirve solamente para analizar cierto grupo de música y deja fuera muchos otros géneros. De hecho, podríamos hacer el argumento de que deja fuera no solo muchos otros géneros, sino a muchas culturas musicales enteras. Y aunado a esto, algo que también señala Adam en su video es que mucha de la teoría musical que justamente nos enseñan en los conservatorios puede, digamos, estar asociada con ciertas ideas un tanto turbias. Él menciona el ejemplo de Heinrich Schenker, que es un personaje que elaboró una cierta teoría musical que se llama análisis schenkeriano, pero no es lo único por lo que Schenker es famoso, sino que además es famoso por tener ideas como que, digamos, su análisis schenkeriano puede utilizarse para separar a la gran música y a los grandes compositores genios de música que no vale tanto, de música que digamos que no deberíamos escuchar. Y bueno, en general ideas de nacionalismo, segregación y supremacía que son dignas de los peores episodios de la historia de la humanidad. Y no solo se menciona a Schenker, sino que también se menciona el hecho de que otras minorías, por ejemplo, han sido algo excluidas de el currículum de teoría que normalmente se estudia en los conservatorios o facultades, dígase, por ejemplo, mujeres compositoras, gente de color, etc. This has kind of been used as a means of comparing all music from all people across the globe to the stylistic practice of a select few musicians. These guys versus, say, I don't know, these guys. So, can you spot the difference between the tonal composers on the left and the tonal composers on the right? Ahora, cuando salió este video de Adam, digamos que me despertó muchas inquietudes, pero no ha sido lo único que ha pasado. Hace unos días, por ejemplo, en el grupo de mi facultad, alguien puso una conferencia en la que se hablaba de la tonalidad como algo colonizador, como una teoría colonizadora, en el sentido de que en muchas sociedades y culturas africanas que fueron colonizadas, cuando esto sucedía, pues se llevaba, digamos, la música de los colonizadores a estos lugares, y lo quisieran o no, las personas originarias de estas tierras tenían que aprender estas nuevas formas de hacer música. Y para que se entienda mejor el problema, sobre todo para aquellos que son mexicanos, digamos que es el equivalente musical a, por ejemplo, cuando pensamos en que los españoles
vez nos invadieron y trajeron religión y enfermedades, entre otras cosas. Ahora, esto es solo un ejemplo ilustrativo, espero no se ofendan nuestros compañeros españoles si es que nos están viendo, pero pongo este ejemplo simplemente para ilustrar el tono en el que se daba esta conferencia. Obviamente este post de Facebook provocó bastantes comentarios y bastante debate en el grupo de mi facultad. Y bueno, se empezó a hablar de apropiación cultural también y de otras cosas. Ahora, esto es simplemente un contexto. Si ustedes quieren conocer un poco más de todo esto, les voy a dejar en la descripción el video de Adam Neely, les voy a dejar un link a la conferencia que postearon en el grupo de mi facultad, que de hecho la persona que está dando esta conferencia, digamos que es uno de los personajes académicos que ha estado, digamos, asociado a todo este tipo de teoría últimamente. Uno de los personajes que Adam entrevista en su video también está asociado a quien dio esta conferencia. Al menos por lo que yo he visto, en realidad ahorita esto es algo que empieza a salir. No diría que es así tal vez nuevo, pero me parece que últimamente ha hecho mucho ruido, al menos en la comunidad musical, el hablar de todas estas cosas. Y bueno, si quieren meterse más a profundidad, les digo, les dejo el material aquí abajo. Pero bueno, digamos que habiendo expuesto así de manera muy burda y en general el problemón o los problemones que trataremos hoy, voy a pasarles a dar algunas de mis opiniones al respecto. Empecemos por hablar del problema del racismo. Y es que una de las cosas que me cuesta trabajo procesar del video de Adam, por ejemplo, es que creo que en México y en Estados Unidos tenemos situaciones muy diferentes en cuanto al racismo. Creo que el contexto social y la polarización política que hay en Estados Unidos en torno a este tema del racismo es mucho más grande de lo que es aquí en México. Incluso diría que el problema del racismo es también bastante más grande en Estados Unidos que aquí en México, y no quiero decir que no exista aquí. De hecho, tan real es este problema que unos días después de haber grabado este video me encontré esta publicidad que es para el casting de una serie muy popular aquí en México, la serie de Luis Miguel. Y como ustedes pueden ver en la imagen, piden hombres con look internacional, que en realidad es una forma muy extraña de decirlo y tampoco puedo asegurarlo al 100%. De hecho, al día de hoy ya borraron esta publicación, pero hasta donde yo tengo entendido, muchas veces este tipo de descripciones se utilizan para pedir gente que sea de tez blanca, que tenga rasgos finos, que sea de cierta altura. Bueno, creo que ustedes entienden el punto. Y creo que también otra cosa curiosa de esta publicación es que piden que todos los músicos sean mayores de 45 años, porque obviamente cualquier persona que trabaje en una orquesta es un señor de más de 45 años y de tez blanca. No importa que la orquesta sea mexicana o que el artista al que está acompañando a la orquesta también sea mexicano. Pero yo creo que aquí en México hay matices diferentes. De hecho, yo a veces tiendo a pensar que tal vez sí está ahí el racismo, pero yo creo que en México tenemos también una polarización más de clase social y económica. Quiero decir, creo que a veces los enfrentamientos en las personas no son tan directamente por la cuestión de la raza, sino más por este otro tipo de estatus. Y creo que un ejemplo perfecto de esto son los nombres de Fifi y Chairo, o estos nombres que a veces se utilizan para atacarse unos a otros. Y bueno, también sé que muchas veces está muy relacionada la ascendencia que uno tiene, la ascendencia familiar y por ende de raza, con la clase social y la clase económica. Pero bueno, como sea, no me voy a desviar ese tema. Simplemente, como les digo, creo que en Estados Unidos y en México el tema del racismo es bastante diferente. Y de hecho, muchos de los comentarios en el video de Adam también mencionaban que como que el video estaba muy americanizado, por decirlo de alguna forma. Y yo aquí en particular, en mi práctica musical, digamos que nunca he sentido que este tipo de problema esté ahí. Digo, personalmente yo nunca me he fijado en la ascendencia o en la raza de un compositor o de algún teórico para estudiar sus piezas o sus tratados. Nunca me he fijado en mis compañeros con los que he tocado o con los que he trabajado para hacer algo. No me he fijado en si son blancos o no, o si vienen de una comunidad indígena o yo qué sé, pero sé que sí existen casos de discriminación bastante fuertes en nuestro medio musical en México. Por ejemplo, hace poco hubo un post en Facebook de un cierto maestro del conservatorio en el que se exponía una captura de pantalla de un correo en donde, digamos que en pocas palabras, el maestro simplemente estaba siendo discriminatorio por el origen de los alumnos. Pero aún así creo que a mí me cuesta trabajo asimilar este postulado de que la educación musical tiene un problema sistémico de racismo, al menos en cuanto a los contenidos de lo que estudiamos. Porque sí, toda la educación que recibimos en una escuela como la mía, por ejemplo, pues es educación que viene de Europa, es educación que está basada en compositores europeos y en teóricos que también son de allá. Pero digamos, yo no creo que así como que directamente los planes de estudio en las escuelas
mexicanas al menos estén hechos para establecer la supremacía de una raza. Y digamos que en el video de Adam creo que sí se expone más de esa forma. Ahora no sé si realmente yo soy muy ingenuo y si siguen esas ideas muy detrás de todo esto, pero bueno, ese es mi punto de vista. Pasando a otra cosa, pero que quiero aprovechar que estamos hablando del racismo para hablar de ello. Algo muy particular que me he cuestionado en los últimos años es, digamos, todo este argumento de que uno debe tocar música que sea de su lugar de origen. Por ejemplo, actualmente en todo el medio musical mexicano, sobre todo en el medio, yo diría, clásico académico, está muy fuerte esta idea, este movimiento de que tenemos que difundir la música mexicana, de que tenemos que tocar la música mexicana. Y yo no estoy tan seguro de si ese argumento en particular de que tenemos que tocar la música de aquí porque aquí nacimos me convence lo suficiente. ¿Por qué tú crees que en las escuelas, por ejemplo, de música es importante el rescate de este tipo de música mexicana? Pues para empezar, simple y sencillamente porque es nuestra música. Claro, también hay que ver esta música, también hay que ver lo francés, lo español, lo germánico, pero sí lo mexicano necesitamos conocer más. Desde nosotros mismos como músicos, como estudiantes, necesitamos mostrar a todos los demás, formar y que se vaya cultivando este interés, ¿no? por tocar más música mexicana. Y no tengo nada en contra de la música mexicana, de hecho hay muchas cosas que me gustan y lo que sí soy culpable es de tocar autores muy mainstream, muy conocidos. Para los que son pianistas pues ya saben, Manuel M. Ponce, Ricardo Castro, los típicos de siempre. Pero creo que a veces se romantiza mucho esta idea de la identidad nacional y creo que se pone la identidad nacional por encima de nuestra identidad como personas. Y no sé cómo sea en otros lados, pero creo que los mexicanos sí tenemos esta tendencia como a creer que lo nacional es lo mejor, la comida, la música, nuestros lugares, nuestros símbolos, todo. Porque enamoramos al mundo con nuestra música y también nos conmovemos con nuestras propias tradiciones. Porque a falta de que tú te lo creas, somos un país chingón en toda la extensión de la palabra. Porque soy mexicano. Porque soy mexicano. Porque soy mexicano. Y yo no digo que no, yo valoro muchas de estas cosas, la comida en especial, por ejemplo. Y de hecho, para los que me conocen de cerca saben que yo estoy muy aferrado a que no le veo sentido a irme a estudiar al extranjero y que difícilmente creo que viviría fuera de México. Hay tradiciones que me gustan mucho, no sé, como el Día de Muertos, pero por ejemplo tomemos el himno nacional. Siento que hay gente que sí es muy apegada a los símbolos patrios y de hecho incluso hasta donde yo tengo entendido los símbolos patrios son algo que está muy bien resguardado por las leyes y por la Constitución, lo cual me parece un poco absurdo porque en realidad a mí el himno no me provoca gran cosa, como que me es indiferente. Y también se me hace curioso que algo de música que está hecho con reglas completamente de teoría musical europea y de cierto tiempo en específico, algo que es completamente tonal, sea algo tan valorado. Y justamente mucha de la música que a veces nos dicen actualmente que tenemos que tocar de compositores mexicanos, sobre todo en los conservatorios o facultades como la mía, es música que también está hecha con estas mismas reglas y con esta misma teoría musical que nos vino de Europa. Digamos que me resulta un poco absurdo que me digan que nuestra labor musical como músicos mexicanos debería estar enfocada a rescatar nuestra música cuando esta música está hecha con elementos que ni siquiera son tradicionales de aquí, salvo tal vez alguna que otra influencia. No sé, hay mucha música mexicana que la parte rítmica sí es muy mexicana. Y por otro lado, no sé, ya tiene bastante tiempo que a mí se me hace ridículo pensar en algo como la identidad nacional cuando ahora todo está tan conectado, cuando ahora podemos ver cosas de tantos lados, cuando incluso, por ejemplo, alguien que vive en una ciudad como yo, como la Ciudad de México, es una ciudad que tiene elementos de tantos lados. Y por darles un ejemplo gracioso de esto, no sé si tocáramos música mexicana aquí en uno de los principales recintos, que es el Palacio de Bellas Artes. Si por ejemplo un pianista toca música de Ricardo Castro en ese palacio, estaría tocando música de un compositor pianista mexicano que estudió en París, dentro de un recinto que fue hecho por al menos dos arquitectos, uno italiano y uno mexicano, y que fue hecho además en un estilo de arquitectura que se originó en Francia. Entonces no sé, como que esta idea de nacionalismo y de ser mexa solo porque sí, por ser mexa, se me hace un poco sin sentido.
Ahora pasemos a hablar de la teoría musical en sí misma y del hecho de que tal vez deba reformarse, de que debamos cambiar cómo enseñamos en las escuelas superiores de música, en los conservatorios. Creo que gran parte del problema para poder definir si en realidad tenemos que cambiar algo y qué es lo que hay que cambiar, es que para hacer esto también tendríamos que definir exactamente cuál va a ser el rol de las escuelas, cuál va a ser su rol en educar a los músicos, cuál va a ser el rol de un músico en la sociedad aquí mexicana. Quiero decir, deberían las escuelas formar músicos que sepan un poco de todo, de música de muchas culturas y que, digamos, sean bastante más amplios en sus conocimientos, que no se queden solo con lo de aquí. Debería ser el objetivo formar músicos que estén concentrados en la música mexicana y que eso sea su especialidad. Su objetivo debería ser formar músicos que estén más familiarizados con todo lo más mainstream de hoy, con el pop, con el rock, con el trap, con lo que sea. Deberían ser músicos que conserven la música de los grandes compositores. Debería ser un músico, una persona que pueda hacer necesariamente rentable su quehacer y que pueda vivir de ello. Y menciono esto por varias razones. Una, porque es muy sabido que mucha gente critica esta carrera porque nos vamos a morir de hambre, y al mismo tiempo creo que si ese fuera la guía de lo que tiene que ser un músico, si el dinero fuera la guía, creo que es bastante obvio que en ciertos nichos hay más posibilidades de hacer negocio. Y les doy un ejemplo. Cuando una de las principales orquestas de aquí de la ciudad toca un concierto así normal de música clásica habitual, ya saben, Beethoven, Mozart, algo así, un concierto de esos, el boleto puede salir muy barato, puede estar en 100 pesos, que son más o menos unos $5, pero cuando hacen su tributo a Queen Sinfónico, el boleto más barato está en 750 pesos, que son unos $37 más o menos. Misma orquesta, mismo recinto, tal vez un par de músicos extras más, porque alguien tiene que tocar batería y bajo, tal vez haya un coro, yo que sé, pero también se puede cobrar más porque hay un público mucho más grande y más dispuesto a pagar más dinero por escuchar Queen Sinfónico que por escuchar música de Beethoven. Imagínense si ahora cambiamos ese ejemplo por, no sé, música tradicional mexicana que en realidad la gente no conoce. No estoy diciendo que no tenga también mucho valor nuestra música más tradicional y mexicana, pero por otro lado simplemente no podemos pelear con el capitalismo tan fácilmente. Pero bueno, yo lo que pienso de todas estas preguntas es que básicamente es imposible dar una sola respuesta, llegar a un consenso. De esto me di cuenta también hace bastante tiempo, hace un par de años tuve una discusión ahí por Facebook con una educadora musical, porque yo decía que tú puedes entrar a un conservatorio, a una facultad, aprender ahí, tomar tus clases, tomar lo que te sirva, lo que no quieras descartarlo, y al final dedicarte a la música como mejor te parezca, tocar lo que mejor te parezca, dedicarte a la docencia, dedicarte al medio más mainstream, lo que tú quieras. Y bueno, simplemente la escuela, digamos que es un medio para obtener ciertas herramientas, pero por otro lado ella decía que no, que si tú entrabas a una escuela ya tendrías tú que estar alineado con la visión y la misión de esa escuela y que te tendrías que desempeñar como la facultad o el conservatorio lo dijera, y que no podías hacer esto simplemente de entrar, ocupar un lugar y, digamos, utilizar la escuela como tú quisieras. Dicho esto, siento que solo podemos llegar a la conclusión de que las escuelas, en realidad, al menos en mi opinión, son bastante obsoletas, porque nunca van a poder satisfacer las necesidades de todas las personas que estudian en ellas. Todos tenemos diferentes ideas y prioridades sobre lo que queremos de una escuela, y también creo que todos podemos llegar a tener diferentes ideas de qué es lo que se debería de priorizar y qué grupos son minorías y qué grupos no. Y por darles un ejemplo muy concreto, algo que yo he mencionado mucho en este canal es que a mí en realidad mis clases de contrapunto a la fecha no me han servido realmente tanto para desempeñarme profesionalmente en el medio musical. No es conocimiento que yo tenga tan fresco porque no lo repaso tan seguido, porque no doy clases de eso, porque no ha sido una parte fundamental de que yo pueda ejercer mi profesión y tener un salario de ella. Y yo sé que esto es muy subjetivo porque habrá gente que no sé, tal vez se dedica a la composición y que sí, el contrapunto sea el pan de cada día, pero bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Damos contrapunto en las escuelas o no lo damos? Creo que esto del contrapunto es algo que suma al argumento de que mucha de la teoría musical que se enseña en las escuelas a veces solo sirve para cierto nicho musical, para comprender y analizar cierto nicho musical. Yo considero que el contrapunto te puede ayudar más para entender toda esta música de los grandes compositores que a veces nos ponen a estudiar en las facultades. Y bueno, por ahí también alguna vez me han dicho que no, es que también sirve para hacer arreglos y bla bla bla. Y sí, pero depende mucho exactamente de qué tipo de arreglos estés haciendo, de en qué género estés tratando de desempeñarte. Y por ejemplo, en mi caso, yo soy de la opinión de que la armonía ha sido algo
que me ha ayudado mucho más en mi carrera. Y nótese que me estoy refiriendo a armonía tradicional, armonía tonal, que es algo que también es muy de nicho, pero que siento que sí sirve, o al menos a mí me ha servido más como base para entender otras cosas. En pocas palabras, siento que la armonía tradicional tiene más relación con muchos otros géneros y expresiones musicales que el contrapunto. No lo sé, puedo estar equivocado, pero al menos así ha sido mi percepción hasta ahora. Y es que además yo, por ejemplo, que me dedico a la docencia y que cuando toco de vez en cuando tiendo a tocar cosas muy mainstream, ya sea música clásica o rock o pop o lo que sea, la mayoría de las cosas que toco y enseño son cosas que están hechas con esta armonía tradicional, con esta armonía tonal. Esta teoría que además también puede utilizarse para perpetuar la idea de que la música clásica europea es mejor y que si el rock o pop utiliza también esta teoría, pues es mejor rock o mejor pop. Es una teoría que, al menos en mi caso, me ha permitido poder hacer de esto mi modus vivendi. Eso no la hace mejor, pero digamos que simplemente estoy exponiendo un caso en el que esta teoría adquiere también cierto valor un poco capital, si lo queremos ver así. Digo, básicamente todos mis alumnos quieren aprender cosas que están hechas dentro de este sistema. Y si yo no tuviera esos conocimientos, probablemente no podría darles clase y probablemente no podría vivir de esto. Entonces, todo esto es un gran problema, pero ¿se puede hacer algo? ¿Hay algo que se pueda cambiar? En el video de Adam, por ejemplo, se propone que, no sé si en las escuelas normalmente para hacer análisis musical nos ponen 20 ejemplos de Bach o 20 de Beethoven. En lugar de eso, ¿por qué no poner, no sé, menos ejemplos de Bach y poner algún ejemplo de música de la India o poner algún ejemplo de una compositora mujer? En lugar de poner la avasalladora cantidad de ejemplos de músicos o compositores que son de ascendencia germánica, que son blancos y que además son hombres. Y no lo sé, tal vez podría ser que se implementara esto, pero la verdad es que, y ojo que lo que voy a decir a continuación no es porque yo esté bien con ello, creo que es muy complicado hacer esto. En gran parte porque yo conozco las escuelas, al menos conozco las escuelas aquí en México y en específico en la Ciudad de México, y sé que la mayoría de las cátedras, de los claustros, de los consejos técnicos que toman decisiones sobre qué se enseña o qué no, sobre si cambiar un plan de estudios o no, son, por decirlo menos, bastante disfuncionales. Yo llegué a tener maestros que estaban en los consejos técnicos de mi facultad y yo sabía de primera mano que nunca se ponían bien de acuerdo todos en las cosas que se tenían que hacer. Creo que poner de acuerdo a una bola de gente en qué es lo que se va a enseñar y qué es lo que no se va a enseñar en una de estas escuelas es muy difícil, porque además yo, conociendo a muchos de los profesores y de la gente que está en las facultades y en los conservatorios, sé que a veces son gente que ni siquiera se cuestiona estas cosas, al menos aquí en México. Mi escuela, por ejemplo, tiene un grave problema con la libertad de cátedra, porque digamos que básicamente la libertad de cátedra es que hay un contenido, hay contenidos que se tienen que dar, pero cómo lo des ya depende de ti como profesora. Sin embargo, en mi experiencia, la libertad de cátedra se ha convertido en un vicio en el que simplemente cada maestro hace lo que quiere, enseña lo que quiere y se justifican con esa libertad de cátedra. Los planes de estudio, al menos en cuanto a piano y en cuanto a educación musical, dijimos que están, digamos, teóricamente están bien, ¿no? O sea, las materias que proponen están bien. Teóricamente. Teóricamente, el problema es, y bueno, eso aplica para eso y para muchas otras cosas, que hay una excesiva libertad de cátedra, ¿no? Falta un criterio a la hora de calificar. O sea, digamos, hay que advertir que la UNAM tiene la libertad de cátedra y que eso pues, tiene tanto cosas buenas como cosas que a lo mejor no siempre son muy buenas, ¿no? Y no es que la libertad de cátedra en sí sea una mala idea, sino que simplemente yo creo que se vuelve un vicio por culpa de las personas que ejercen esa libertad de cátedra. Yo veo completamente imposible esta utopía todo inclusiva de igualdad, al menos aquí en México, porque sé que las escuelas, aunque tienen gente muy buena y gente que se preocupa por las cosas importantes, también las escuelas están llenas de politiquería y corrupción. Y además ni siquiera sé si sea posible interesar a mucha gente en estudiar música de diferentes culturas, en estudiar teorías musicales diferentes, en pro de ser todo inclusivos, porque una vez más creo que todos tenemos
tenemos intereses muy diferentes. Quiero decir, a mí por ejemplo no me llama para nada la atención estudiar música de la India, pero sí me ha interesado el jazz, me han interesado los géneros latinos. Conozco personalmente gente a la que no le interesa para nada el jazz y que a lo mejor tampoco le interesa la música folclórica mexicana, gente que son mexicanos y que no les interesa esa música, y creo que la utopía que mencionaba es imposible porque implicaría que todos pensemos lo mismo. De hecho, y a temor de sonar un poco radical, yo creo que las escuelas son bastante obsoletas. Creo que la única razón por la que siguen existiendo y por la que siguen siendo viables es porque la educación privada y particular es muy cara, es un lujo que pocos pueden tener, y digamos que la educación así en una escuela, digamos más en masa, te permite hacer llegar el conocimiento a más personas de una manera un tanto más fácil y más barata. Pero el problema es que bajo este esquema negociar qué se va a enseñar es bastante difícil. No se pueden satisfacer las necesidades de cada uno de los individuos que están en una escuela. Priorizar entonces qué conocimientos se van a dar y cuáles no es muy complicado, y además está el problema del tiempo, porque por ejemplo en mi escuela se ha tratado desde hace mucho tiempo de incluir otros géneros musicales como el jazz, pero no se ha podido en gran parte porque de por sí la carrera, aunque dura unos 7 años, 10 años por ejemplo en el conservatorio, no alcanza para ver todo lo que se tiene que ver, ni siquiera cuando reducimos el aprendizaje a música europea, a música académica, muchas veces no alcanza. Muchas veces los alumnos incluso salen sin estar lo suficientemente preparados para poder desempeñarse en eso. A mí incluso me ha costado dar clases a ciertos alumnos porque me preguntan cosas o me hablan de géneros o se interesan en otros géneros que yo no conozco y en la escuela nunca hubo tiempo de explorar. Imagínense si de por sí las escuelas no pueden muchas veces cumplir con sus planes de estudio, ahora ¿qué pasaría si le agregamos toda esta cuestión de incluir un poco de todo, de meter más músicas, de tratar de hacer mucho más amplio todo el conocimiento? Yo veo bastante complicado eso y creo que sería meter muchos más problemas a las escuelas de los que ya tienen. Pero ok, detengámonos un poco porque estoy consciente de que esta visión es bastante negra y pesimista, empezando por este argumento que yo tengo de que las escuelas ya son obsoletas y que solo existen porque no todos tenemos suficiente dinero para estudiar particularmente. Pero esto no significa que las escuelas no sean mejorables, que no se pueda hacer nada y que no se pueda incluso trabajar, digamos, apuntando hacia esa utopía todo inclusiva. Desde luego que se puede, y yo creo que si lo intentamos, tal vez nunca vamos a llegar a la utopía, pero por lo menos sí va a mejorar en algo la situación en general. Vamos a tener mejores escuelas, mejores músicos y mejores humanos también. Y bueno, creo que voy a concluir este video simplemente diciendo que ahora tengo muy claro que si quería hablar de todo esto es porque ahora que estaba viendo este video de Adam Neely y ahora que veo los posts en Facebook y ahora que veo, digamos, como todos estos temas salir a la luz, me da la sensación de que simplemente todo el mundo se queja y de que todo el mundo señala cosas como pensando que las soluciones son fáciles, cuando yo creo que muchos de estos temas son temas que se pueden discutir por generaciones y que probablemente así va a ser. Si algo espero de este video es simplemente ofrecer mi perspectiva muy particular y ver también ustedes qué piensan. Siempre que hago este tipo de videos hay muchos comentarios y también les agradezco que se tomen el tiempo de escribir comentarios muy largos. Algo en lo que estoy tratando de concentrarme ahora es en tratar de no tener ideas inamovibles, porque creo que uno de los problemas más grandes de la actualidad es que la mayoría de la gente no quiere tener sus ideas confrontadas con otras. En general no nos gusta que alguien piense diferente a nosotros, no nos gusta no tener la razón. Creo que eso es algo que pasa mucho en redes sociales y bueno, espero que tener esta plataforma al menos sirva de algo, no solo para expresar lo que yo pienso, sino también para alimentarme un poco de las cosas que a veces me dicen y para ver, digamos, que se piensa ya más en una sociedad como la nuestra, como la mexicana, porque creo que hasta ahora he visto esta discusión más en otros lados, más fuerte en otros lados, y aquí apenas como que está surgiendo, y está surgiendo justamente en parte como consecuencia de que vemos que está surgiendo en otros lados, pero creo que habría que adecuar muchas de las ideas que vemos a el contexto que tenemos muy particular en nuestros propios lugares de origen. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Díganme en los comentarios qué piensan, voy a estar muy atento a leerlos. Gracias si llegaron hasta esta parte del video, porque yo sé que es un video bastante largo y bastante denso. Si les gustó el tema, si quieren pueden compartir el video, pueden darle like, pueden también compartirlo para que llegue a más personas y veamos qué piensa la comunidad musical de todo esto. Pueden seguirme en las otras redes sociales que están aquí en la descripción del video. Si les gusta el trabajo que estoy haciendo, pueden apoyarme también en Patreon, también aquí abajo en la descripción. Y nada, nos vemos para el próximo video.